Egunon, vamos a poner en valor una cosa que se dijo y se ha repetido con el tiempo, con demasiada ligereza y sin explicar el contexto en el que se hizo. Macron, presidente de Francia, habló en su momento de muerte cerebral de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero hablaba de muerte cerebral en una situación concreta, no en general, no de la organización en su conjunto, sino respecto a una circunstancia que ocurrió en el mundo en el que se vivía. Pero la gente descontextualiza las palabras para aplicarlas a cualquier contexto. Y eso es algo irresponsable. Sí, los últimos que escuché decírselo es al señor Fonseca en el canal Visual Politic, que normalmente suelen estar bien referenciados. Vamos al asunto. El presidente Macron tiene por liderazgo la nación francesa. Francia tuvo sus dificultades con la OTAN respecto al paraguas nuclear y al control de las armas de la Force de Frappe de Francia. Pero eso quedó en el pasado después de que Nicolas Sarkozy, como presidente de Francia, reintegró en la estructura militar de la OTAN a Francia. Con lo cual, Francia siempre se le puede hablar de cosas respecto a la OTAN porque la sede de la organización estaba en París y en un momento de los años 60 el general de Gaulle les dio un mes para pirarse a todas las bases estadounidenses y demás países que había en Francia y de trasladar esa bonita sede de París a Bruselas, donde está actualmente muy cerca del aeropuerto internacional de Bruselas. Pero esa no era la historia. Francia lo decía de una manera honesta y no por su propio pasado, sino por una circunstancia que se dio en Oriente Medio. En el año 49, cuando surge la Organización del Tratado del Atlántico Norte, después de hacer el Tratado del Atlántico Norte y luego transmitirlo a la organización que la iba a estructurar, había países que estaban en conflicto. Después de la liberación de Grecia del año 44, hubo dos guerras civiles. Primero una inmediatamente con los comunistas y después otra un poquito después. Había dificultades también en el otro país que estaba en el Egeo, que se llamaba Turquía. Y ambos entrarían en la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Pero tendrían dificultades entre ellos. Pero tampoco sería esta circunstancia que en 2021 hubo un apoyo explícito de Francia respecto al control de las islas del Egeo por parte de la nación griega. No, sería la crisis de Siria la que desencadenaría el decir que la OTAN vivía en una muerte cerebral. Pero cabría la idea de decir que la guerra civil siria era una construcción internacional sobrevenida y que no había ninguna justificación por aquí y por allá para que los sirios se rebelaran. Es decir, una teoría de la conspiración muy maja en la que desde fuera influyeron en los sirios para que estos se rebelaran en función de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y de las potencias mundiales. Cuando en realidad había problemas con el suministro hídrico, había problemas con la alimentación y el precio de los cereales, había problemas respecto a la demografía, cosa que también es cosa de los egipcios y de otros países en cuanto a la distribución territorial de la población. Hay muchas zonas de Siria despobladas y otras que están bastante pobladas. Le pasa también a Jordania. El tema de las tribus nómadas o no nómadas que hay por ahí. El control del 10% de la población que era la del clan del presidente Bashar al-Assad respecto al conjunto de la población. Un clan del 10% controlaba las instituciones del Estado sirio. Y por supuesto, temas económicos como privatizaciones salvajes, sí,
Es que se piensa en Bashar al-Assad y el partido Baas, que desapareció en Irak pero sigue existiendo en Siria como partido único, como si fuera un partido hermano del Partido Comunista de la Unión Soviética, un partido comunista y a favor del pueblo. Bueno, pues el partido Baas con Bashar al-Assad incurrió en privatizaciones salvajes. ¿Qué cosas? Bueno, son pléyade de bases en las que la población se sintió concernida y como en las autocracias siempre se reprime cualquier atisbo, esta se va acumulando como magma debajo de la tierra hasta que acumula una base suficiente para hacer una explosión que sea incontenible. Y en esa explosión de civismo y de manifestaciones públicas de parte del pueblo de Siria fueron reprimidos con balazos. Y esa oposición acabó como parte de una guerra civil. Sí, las cosas fueron derivando de muchas cosas, participaron en una escena internacional un montón de elementos, pero fue una oportunidad para la asunción de parte de Siria y también de Irak de un contendiente inesperado como era el Daesh, el llamado ISIS, herencia de una escisión de Al-Qaeda en Oriente Medio. Sí, las cosas tienen su historia y tienen su desarrollo, pero vamos a dejarlo de lado porque así agilizaremos un poquito más. Sí, tiene que ver con Siria y con Turquía el tema de la mención a la muerte cerebral de la OTAN. ¿Por qué? Porque el Daesh ocupó buena parte del territorio de Irak y de Siria y solamente uno fue el contendiente que aproximó la lucha. Recordemos la titánica y heroica defensa de Kobani con la espalda de Turquía, que no abrió la frontera y que, de haber podido, habrían hecho todo lo posible para que perdieran. Y delante el Daesh combatiendo a los luchadores por la libertad de Kurdistán. Los kurdos ganaron la guerra contra el Daesh. Luego sí, los ejércitos de Bashar al-Assad ayudaron y tuvo algo de ayuda de Rusia, Irán, que en parte pues siguen como asesores áulicos del presidente Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad y entrenado para estas lides en la ciudad de Londres. Estos luchadores para la libertad del Kurdistán fueron apoyados en parte por los servicios secretos occidentales, británicos, franceses, alemanes, puede que italianos, que son miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Una coalición en Siria, donde están los kurdos, pero también está la OTAN, para la libertad del pueblo de Siria y también de los kurdos. Pero por el otro lado, tenemos a Turquía, miembro de la OTAN, pide ayuda para no verse implicado en la lucha con el Daesh, porque están en la frontera. Vale, piden ayuda, pero de la misma manera actúan unilateralmente porque piensan que todos los kurdos son ETA. Da igual, el PKK es ETA y todo es como ETA. Son terroristas, todos los kurdos son gente mala. Es que quieren tener una propia identidad en Kurdistán iraquí, en el sirio, en Irán y en Turquía. Un territorio importante de Turquía es parte del histórico Kurdistán. Se les ofreció un estado propio en el Tratado de Versalles. No, en el Tratado no. En Versalles. Porque al quedar difuminado por arriba en esa promesa baja y evanescente, acabó por no aterrizar nunca. Y los kurdos nunca
acabaron por tener estado propio. La zona de Mosul, donde estaban los kurdos, en principio estaba para los franceses. Luego los británicos la tomaron, construyeron de nuevo el estado de Irak. Digo de nuevo, no porque estuviera antes, sino ex novo. Lo construyeron de cero. Hay muchos estados que son construcciones de hace un siglo y luego hablan de teoría de la conspiración en tal o cual mapa, diciendo, los judíos quieren reordenar el mapa de Oriente Medio, como si no se hubiera inventado desde cero en los años 20 del siglo XX. Hay gente que está dispuesta a entender cualquier cosa bajo el prisma de lo que diga otro, sin cuestionárselo. Los kurdos y los turcos. Los turcos piensan eso, que los kurdos son gente mala. Quieren separarse de Turquía, quieren construir su propio estado. Son gente que hay que reprimir. Y para poder reprimirlos, los unen todos con el PKK de Abdallah Öcalan, a quien acabaron por capturar en una operación de inteligencia. A todos estos resistentes por la libertad que lucharon contra el Daesh en Siria se les tachaba también de PKK y de ser ETA, de ser terroristas. Son gente mala. Y por tanto, de motu propio, organizaron una invasión de esa zona que habían liberado los kurdos, los turcos. Y se da la curiosa circunstancia de que, por un lado, la OTAN, es decir, Turquía, pedía ayuda, invadía Siria, atacaba a los kurdos. Pero la OTAN era parte de la coalición en Siria, donde estaban los kurdos y luchaban contra el Daesh. Por lo tanto, la OTAN estaba, por un lado, en Turquía, apoyando a los turcos, porque habían pedido ayuda. Ahí está, todavía hoy, la batería de misiles Patriot española. Y por el otro, estaba la OTAN apoyando a los kurdos en su defensa de la libertad y la lucha contra el terrorismo. Es decir, la OTAN estaba luchando. ¿Dónde? ¿Ven dónde está el problema? Y eso que no he sabido dar los detalles. Pero si han captado la idea, en ese momento y en esa circunstancia, y por culpa de Turquía y del padrinazgo que recibía de Donald Trump, entonces presidente de los Estados Unidos, se podía decir que la OTAN estaba en muerte cerebral, porque era una esquizofrenia imposible de tolerar dentro de una organización que se digne de decirse ordenada, organizada, estructurada, mínimamente coherente. Y era culpa de Erdogan y de Donald Trump. Y Macron denunciaba esa situación en concreto, en la que no se podía hacer nada porque había un cortocircuito en el que parecía que la OTAN estaba devorándose a sí misma en una situación en la que ¿qué demonios está pasando aquí? Y había que ordenarlo. Pero donde hay capitán no manda marinero. Y por tanto, si el capitán era el que inducía todas estas mierdas, entonces, ¿qué iba a hacer Macron? Denunciarlo, decir públicamente que esto es intolerable. Luego se ha interpretado con la circunstancia de que la OTAN, el Euroejército, que sí, las disfunciones y todo esto. Sí, es cierto, luego hay otra circunstancia derivada del asunto de la organización interna de la Unión Europea en el ámbito militar, heredera de la comunidad de defensa que entre el año 52 y el 54 pudo ser una realidad pero se fracasó. Luego la Unión Europea Occidental, que acabó subsumida después del Tratado de Lisboa dentro de la estructura propia de la Unión Europea y que debe de profundizarse y, como hemos comentado en algún otro vídeo, debe de hacerse una política de defensa europea que vincule a los espacios occidentales y también a la OTAN, pero desde un pilar firme de construcción europea del ejército. Pero cuando se hable de la muerte cerebral de la OTAN y de Macron, hay que ir al momento histórico del año en el que sucedió
tirar de hemeroteca de verdad y de puntualizar cuándo y por qué lo dijo, porque a pesar de que tiramos mucho de apriorismos y de lo que sabemos ya, hay que ser puntuales y precisos en las palabras que usamos. Sí al espacio occidental, pero también sí a la veracidad. Con permiso, disculpas, y esperemos que se entienda. Es que ricasco, agur orogat, beti gelpean.